aprendemos a crear la escena de resumen de nivel y a trabajar con diferentes elementos UI de Unity. A continuación, creamos una nueva escena donde mostraremos al usuario una especie de escena de resumen de nivel. Por tanto, para hacer esto, el primer paso será crear la escena. Le daremos el nombre de Level Report y la abriremos. Una vez la tengamos abierta, como siempre, dejaremos la cámara con un color sólido y negro de fondo. Recordamos que es importante guardar las escenas en la carpeta correcta. En nuestro caso, en el directorio Assets /scenes. Una vez la tenemos abierta, hemos de añadir también los prefabs de Manager que añadimos a todas las escenas, el Game Manager y Input Manager. También añadimos el Screen Fader para hacer Fade In y Fade Out cuando lleguemos y salgamos de la escena. El siguiente paso será crear un objeto a modo de controlador de la escena o Scene Controller. También añadimos un nuevo script en nuestro directorio de scripts /Scene Controller con el nombre de Level Report Controller. Una vez lo tengamos creado, añadiremos nuestro objeto Scene Controller. Una vez lo tengamos todo añadido a nuestra escena, como siempre vamos a hacer una prueba de que todo está funcionando correctamente. Es decir, clicaremos sobre el botón Play y veremos que no hay ningún error en nuestro vídeo. Conviene recordar que es muy importante ir haciendo estas pruebas de manera frecuente, ya que si añadimos muchos elementos u objetos nuevos en nuestra escena y no vamos probando, nos podemos encontrar con errores que no sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, podría ser que algunas de nuestras funcionalidades, como el Input Manager o el Game Manager, estén en conflicto con algunos de los scripts de los objetos que estamos añadiendo. Por ejemplo, estamos intentando acceder al input antes de que el input esté disponible. U otro error muy común es que la configuración de nuestro proyecto esté guardado en un fichero y lo intentemos cargar siempre desde Awake. Pero si diferentes scripts en el momento del Awake están tratando de acceder a la configuración del proyecto que aún no está cargada en el fichero, nos dará un error. Por eso hemos de guardar frecuentemente nuestra escena y clicar en Play para probarla y asegurarnos de que no hay errores. El último objeto que añadiremos a nuestra escena es un prefab que yo he creado con el nombre de Endgame Menu. Lo encontraremos en Assets, Prefabs, UI. Este objeto contiene un frame de fondo como contenedor de nuestro report, Level Report, un título, como podemos ver en la imagen, 3 botones o cajas de texto a la izquierda donde pondrá el nombre de cada elemento, por ejemplo, Player Time, y 3 cajas de texto simple a la derecha donde pondremos el valor de estos elementos. Es decir, una vez hemos acabado de jugar el nivel, pondremos el valor real del Playtime, del Enemy Skilled y de los puntos. Como podemos ver ahora mismo en el vídeo, los componentes de esta UI son muy sencillos. Se trata de imágenes de componentes tipo Image para poder presionar los botones de nuestro menú de tipo Text, donde pone el Level Report, es importante recordar que cuando estamos utilizando componentes que proceden de otro sitio vendrán con objetos o partes que no necesitamos. Por ejemplo, en este caso, el elemento botón, que hemos heredado porque hemos hecho un copy-paste. Esto es muy típico y es muy importante hacer una especie de limpieza para no encontrarnos después con elementos que no necesitamos y que estarán consumiendo recursos de nuestro videojuego.
El siguiente paso será trabajar con el Sync Controller o Level Report Controller. En nuestro caso es muy sencillo. No tiene que hacer nada, ya que lo único que hará es estar esperando a que el jugador presione una tecla, la tecla saltar, por ejemplo, y una vez lo haga, saltará al menú principal. Una vez lo tengamos listo, guardaremos la escena y la probaremos. Vamos al botón play y ejecutamos la escena. Y damos a la tecla espacio para que haga la transición. Comenzará la transición y nos mostrará este mensaje que vemos aquí en el vídeo. Dice: no podemos cargar por código una escena que no tenemos en los settings de nuestro proyecto. Para añadir una escena a los settings o el build settings de nuestro proyecto, la abrimos, vamos a File, Build Settings y clicamos sobre Add Open Scenes, como vemos en el vídeo. Ya podemos cerrar esta ventana y volver a nuestra escena del Level Report para hacer la prueba otra vez, para ver si hace la transición correctamente al menú principal. Clicamos en Play, presionamos espacio y vemos que sí que lo ha cargado. Paramos la ejecución y lo que vamos a hacer en continuación es: el usuario ahora mismo no sabe que tiene que presionar una tecla o la tecla de salto para continuar. Por lo tanto, sería muy interesante añadir un pequeño texto muy interesante debajo del scores, indicando al jugador Press Jump to Continue o alguna cosa parecida. Para realizar esto, creamos una copia del texto Level Report y escribimos Jump to Continue. Y una vez lo tengamos escrito, bajaremos la caja de texto para colocarla en su posición correcta por debajo del score o los puntos. Como vemos, no tenemos suficiente espacio, o no suficiente espacio como para que quede visualmente correcto. Lo que podemos hacer es coger el frame y hacerlo más grande. Podemos modificar su escala, tal y como vemos en la imagen. Jugamos un poco para ver a qué debemos cambiar la escala, si a toda la imagen del fondo o a todo el componente. En nuestro caso nos interesa solamente la caja de fondo. Por lo tanto, cambiaremos la resolución de la imagen y reordenaremos otra vez todos los componentes para que queden en el lugar correcto. Una vez ya hemos colocado todos los elementos y colocado el texto de Press Jump to Continue y en el lugar aproximado donde lo queremos colocar, cambiaremos ligeramente su aspecto visual. Es decir, cambiaremos el tamaño de la fuente, su color y sobre todo, y también si está en negrita o cursiva, para que visualmente resalte un poco sobre el resto de componentes. Es decir, tenemos todo nuestro UI de color blanco, pero nos interesa que el usuario vea que hay una parte que es ligeramente diferente, que resalta y que llama su atención. De esta manera, de un vistazo, ya puede saber lo que tiene que hacer y así no dificultamos la tarea del jugador de continuar su partida. Una vez hemos diseñado el color y formato de este texto, podemos clicar sobre el botón Play para ver cómo está avanzando nuestro menú de manera visual. Como podemos ver, actualmente ya tenemos creado el menú de manera estática, sin contenido. Por tanto, añadiremos un script de controlador de toda la UI para gestionar que en el momento en que acabemos esta escena, lea de las características del Game Manager y del Player cómo ha ido este nivel. Aunque nuestra clase de Level Report Controller es muy pequeña y la pudiéramos utilizar para controlar esto, tenemos que recordar que es muy importante dividir los scripts tanto como sea posible. Es decir, si el Level Report Controller se encarga de controlar el flujo de esta escena, hará esto y solamente esto. Si el Level Report UI se encarga de gestionar toda la parte de la UI, se encargará de hacer eso y solamente eso. Una vez ya hemos creado el script de control de la UI, que tiene referencia a las 3 cajas de texto y le hemos dado un valor para hacer en cada momento,
añadimos cada objeto para la UI, añadimos las referencias de las cajas de texto para que no haya que buscarlas en el tiempo de ejecución y pueda cambiar el valor de estas cajas directamente con el código. Aplicamos el prefab y damos al play para comprobar. Como vemos, ahora los valores son diferentes.